Hola, aquí estamos, bendiciones. Con nuestros corazones agradecidos venimos aquí a nuestro rinconcito de buenas noticias, donde la palabra del Señor siempre va a traer una bendición especial para nuestras vidas. Y hoy Él quiere hacer cosas nuevas. Y sé que su presencia se va a derramar con poder. Somos como esa guaguita anunciadora, pero anunciando las mejores noticias que pueden ser dadas en la televisión, en la internet, en cualquier plataforma, porque Él nos ha dado esta bendición aquí en Plaza Hadassah, en Vencedoras, donde cada día Él quiere que sepamos más y más de quién es Él. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí y que hoy harás cosas nuevas, Padre. En el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Bendecimos nuestro país, donde quiera que nosotros lleguemos, Padre. Las vidas, las familias, Señor. Este pedazo, Señor, de terreno que nos diste, llamado Quisqueya, la República Dominicana, Señor. Que todos seamos llenos del conocimiento de tu palabra para bendecir y agradarte. Paséate como tú solamente puedes hacerlo a través de tu Espíritu Santo, que da testimonio de quién es el Rey de Gloria, Jesucristo. Bienvenido eres desde este valle de Veraca a glorificarte, Señor, en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Y desde Plaza Hadassah, gracias a Tirosh, gracias a Espacio Integral y a Kazakh Home. Y decirles que estamos desde Vega TV Nacional de 4:30 a 5 de la tarde, todos los días. Cada vez que tenemos la bendición de tenerla en Vencedoras, es un gozo muy especial, porque la palabra que el Señor pone en su corazón nos llega y sé que hoy caerá en un terreno fértil para bendecirnos. Aquí está con nosotros mi y nuestra amada Jaronit Valdés. Jaro, bendiciones. Amén, amén. Para mí es un privilegio, para mí es una bendición estar aquí contigo y con cada uno de ustedes. Reciban muchísimas más bendiciones de parte del Señor. Y en este día estamos aquí en obediencia al Señor una vez más. Amén. Y hoy el Señor me habló acerca de un tema. Y es un tema que me ha tocado vivirlo en carne propia y me imagino que tú también. Y se llama Tu fe basta. Aleluya. Tu fe basta. Nosotros sabemos y conocemos personas, ¿verdad? Muchos de nosotros que tenemos profecías o tenemos promesas de parte del Señor o sueños, como le pasó a José. José tuvo sueños y cuando él se los contó a sus hermanos eran como bomberos en esa época y querían apagarle el fuego. Y los sueños de José vinieron a ser de ¿cómo se llama esto? Como de controversia, ¿verdad? Porque a la hora de que él los contó, se levantó una guerra en contra de él. En vez de recibirlo con agrado, su familia, lo que hicieron fue que los recibieron con rechazo.
Y a nosotros, a muchos nos pasa eso. A veces nosotros tenemos una promesa o a veces viene un profeta y da una palabra públicamente, una palabra poderosa, y esa palabra hay gente que te dice a ti, no, eso no se va a cumplir en ti, o te dicen, no, es que ese profeta es un falso profeta. A veces tú tienes una promesa de parte de Dios que ya el Señor te ha dado a ti mismo o a ti misma, y la gente simple y sencillamente no consideran que nosotros estamos aptos para eso. Y de verdad entiendo esa parte, porque en realidad las bendiciones de Dios, nosotros ninguno somos aptos ni somos dignos de ellas. Amén. Simple y sencillamente al Señor le plació. Al Señor le plació a escoger a David, que estaba ya apacentando las ovejas y era el más pequeñito de su casa. Sin embargo, pasaron 7 hermanos delante de él, y eran altos y eran buenos mozos y seguramente eran guerreros y era todo lo que se usaba en esa época, mas sin embargo David fue el escogido. Entonces, la fe de cada uno de nosotros basta. El Señor no necesita un montón de fe. La palabra habla en Mateo 18:19 que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, todo lo que le pidieren al Padre será hecho. Mas, sin embargo, cuando se trata de fe, la tuya es suficiente, la mía es suficiente, la de cada uno de los que me están viendo es suficiente. No necesitan tener a un montón de personas creyendo con ellos. Y yo tengo muchos ejemplos, aparte del de José, aquí donde la fe salvó personas, donde la fe hizo que se cumpliera lo que Dios le había dicho a esa persona. Y la persona que el Señor me acordó primero fue a Noé. Fíjate que Noé, el Señor le habló. Y el Señor le dijo, quiero que me construyas un arca. Y esa arca es para salvación de multitud de personas o de multitud de gente. Pero ¿qué pasa? Que Noé tenía que decírselo a la gente y la gente se burlaba de él. Imagínate tú que él decía que iba a venir un diluvio cuando nunca en la vida había llovido. Entonces era algo muy difícil de creer. Pero la fe de Noé fue suficiente para salvarse él y dice que su casa. Entonces yo tengo aquí en la palabra lo que dice acerca de Noé la palabra. Es interesantísimo saber que no nada más habla de Noé acerca de que él se salvó, sino de que Noé es un ejemplo de obediencia. Entonces, escuchaba a un predicador en esta semana hablar algo que me gustó mucho, y es que la fe sin obediencia es muerta. Por eso es que dice que la fe sin obra es muerta, pero la obra es la obediencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verdaderamente creerle a Dios para obedecerle. Tenemos que creerle al Señor. Entonces, vamos a tener muchísimo. En el caso de Noé fue una multitud, fue todo un pueblo que no le creyó a Dios, que no creyó la palabra. Eso está en Génesis, lo estoy buscando aquí. Entonces, pero ¿qué sucede? Que como quiera, dice la palabra, que Noé se salvó con su familia porque él sí creyó, él fue obediente. Tenemos cantidad de personas, mira, una de las personas que tenemos es a Moisés también, tenemos a Abraham, tenemos a Abraham que dice que es el padre de la fe. Abraham le creyó al Señor. La palabra dice en Génesis 12 que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y fíjate qué paso de fe tan grande. Y yo me voy a esa escena en esa época donde Abraham era un hombre tan rico, tan poderoso, que se decía que él era un príncipe de la tierra. Lo trataban como un príncipe porque era un hombre muy rico, con su esposa bella, preciosa. Tener que irse de su tierra y de su parentela a un lugar desconocido. Yo me imagino que cuando él se lo dijo a su familia, le dirían, pero este hombre está loco, porque ¿cómo se va a ir? ¿A dónde? Si en esa época ni siquiera había GPS ni nada, ni había WhatsApp, ni había teléfono. ¿Por qué te vas si lo tienes todo aquí seguro? Mas sin embargo, él obedeció al Señor y por encima de todo su fe bastó. Su fe bastó. Incluso la fe de él era la fe que él tenía por su familia completa, inclusive a Sara. Porque Sara, cuando el Señor le dio la promesa del hijo, Sara no creyó, pero él sí creyó.
Sí. Sara dudó. Y vemos después cómo Sara se embaucó al darle a Agar su criada para que tuvieran el hijo de la promesa, que no era el de la promesa, porque a Dios no hay que ayudarlo. A Dios no hay que ayudarlo. Mas, sin embargo, ella quiso ayudar a Dios y eso le costó caro a Sara. Pero vemos cómo la fe de Abraham bastó. Entonces, muchos de nosotros a veces tenemos algo que Dios nos ha dicho. Y tenemos cantidad de gente que dicen, no, eso no va a suceder, tú no das para eso. Pero tu fe, yo quiero que se te quede hoy esta palabra, tu fe basta. Así es. Tu fe basta. Y vamos a ver aquí en la Biblia, yo tengo casos, por ejemplo, de cantidad de personas, como por ejemplo, la historia, por ejemplo, de Jairo. La historia de Jairo. Esa es la historia, es una de las historias cortas en la Biblia, pero que tiene tanto significado para mí. Porque en ese capítulo hay 3 milagros de gentes de fe. 3 que yo creo que hay. Que es el de la mujer de flujo de sangre, el de la hija de Jairo y el del ciego. Y todos en un solo capítulo, el Señor, todos tuvieron esa fe que movía la montaña. Y vamos a ver, porque eso está en Marcos 6, esa palabra. Vamos a ir a Marcos 6 y vamos a ver, es Marcos capítulo 5, en el capítulo 5. Y dice la palabra que vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salió él del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado en grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre le decía de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Y vemos cómo ese hombre, porque le decía en el verso 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le dijo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió el hombre diciendo, Legión me llamo, porque muchos somos. Y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y la palabra dice que Jesús los echó fuera y cayeron en los cerdos, pero estos se despeñaron por un despeñadero y todos murieron. Entonces en el verso 15 dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido y que había tenido el demonio y de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los términos de ellos. Vemos que muchas veces cuando suceden cosas grandes y maravillosas, la gente en vez de creer, lo que hace es que se asusta. Y esta ciudad echaron a Jesús de allí porque tuvieron miedo. Yo me imagino que ellos estaban todos endemoniados, porque solamente una persona endemoniada, cuando ve un milagro de esa naturaleza, quiere que Jesús se vaya. O sea, yo mejor lo dejo ahí, ¿verdad? Para que haga más milagros. Pero así dice la palabra que decían que no, ellos le querían fuera de la ciudad. Entonces vamos a ver ahora cómo vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Este es un hombre principal, un hombre que era un hombre, imagínate, dice que era un principal.
y viene y se postra delante de Jesús. ¿Por qué él se postra? Porque él sabía que Jesús era el único que lo podía ayudar en ese momento. Él conocía que Jesús estaba por encima de él. Amén. Y dice que vino ese hombre llamado Jairo y les rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, este hombre es un hombre que su fe le bastó, porque él estaba, como quien dice, humillándose delante de Jesús. En esa época, muchos rechazaban a Jesús, como hemos visto que le estaban echando de una ciudad. Muchos rechazaban a Jesús, principalmente los sacerdotes y la gente que eran entendidas, porque ellos no creían que él era el Mesías. Pero fíjate cómo él dice que postrándose a sus pies, vino y les rogaba que la tocara, ¿verdad? Sí. Entonces dice, en eso, que él está haciendo eso, dice, y fue con él y le seguía gran multitud. Y el Señor iba de camino a eso, a sanar a esa niña. Y dice que había una mujer, ¿verdad?, que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años. Wow. Esta es otra que su fe le bastó. Y dice que había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía en médicos y medicina, y nada mejor le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Sabemos que esta mujer se estaba jugando el cuello, porque en esta época una mujer inmunda no podía tocar, mucho menos a un hombre desconocido. Ella ni siquiera podía estar ahí, ella ni siquiera podía estar entre la gente, mucho menos tocar a un hombre. Y ella vino por detrás y lo tocó. Esa fe bastó, porque ella decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Ella tenía una fe de que había tanto poder en el Mesías, de que había tanto poder en Jesús, de que si ella tocaba tan solamente, ella sabía que iba a ser salva. Y fíjate que ella no estaba buscando sanidad, ella estaba buscando salvación. Entonces, el Jairo también dice que su hija sería salva y sana. Todos querían salvación, porque muchos de nosotros a veces queremos un milagro, pero no queremos salvación. Pero el mayor milagro que puede tener una persona es la salvación. Porque si tú te sanas de algo, tú te puedes enfermar de otra cosa, pero cuando tú eres salvo, entonces ya tú tienes vida eterna. Amén. Entonces dice la palabra en el verso 30, y luego Jesús, conociendo a sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía o a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Entonces los discípulos estaban confundidos pensando cómo este hombre lo están apretando y él dice: ¿quién me ha tocado? Pero el Señor sabía que alguien le había tocado con un propósito, porque Él todo lo sabe. Quiere decir que Él conoce tu fe, Él conoce mi fe, Él conoce cuando nosotros le estamos pidiendo con fe. Y Él conoció que había salido virtud de él, porque Él sabía la fe que esa mujer había tenido. Entonces Él le dice a la mujer, cuando ella misma dice que fue ella le dice, y Él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Tu fe, la fe que tú tengas hoy es la que te va a hacer salvo y la que te va a hacer sano de tu azote. Y dice la palabra que conforme a nuestra fe será hecho. Mucha gente pensará: no, porque tú piensas como demasiado en grande, no, porque tú nunca te vas a casar, o porque tú no vas a conseguir ese trabajo, o porque tú no vas a estudiar, o porque tú no te vas a sanar. De eso no se sana nadie, hasta ahí no llega nadie. Bueno, eso será el que está diciendo eso, pero yo no, porque yo conforme a mi fe me será hecho. Amén. Entonces, dice que este es el verso principal de todo esto que yo estoy hablando, que en medio de todo eso, que Él está hablando con toda esa gente y está sucediendo todo esto, dice la palabra en Marcos 5:36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga:
no temas, cree solamente. ¿Por qué Jesús le dijo eso al oficial? Porque vinieron a decirle, mira, ya no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. Oye, qué fe tiene uno que tener, porque dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso es lo que el Señor te dice a ti hoy, no temas, cree solamente. Amén. Y creer es tener confianza que el Señor lo hará. Amén. Creer es saber que aunque esté pasando lo que esté pasando, aún estén dando y recibiendo diagnósticos, aún estemos viendo lo que estamos viendo, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, porque tu fe basta y mi fe basta. Y la fe debe bastarnos, pero la fe que tenemos que tener es en el unigénito Hijo de Dios, porque dice la palabra, todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo será hecho. Exacto, o sea, que la clave, la llave, la bendición está en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es ese puente donde nosotros podemos tener salvación y redención. Jaro, ya casi estamos finalizando, pero te voy a pedir por favor que hagas una oración para que el Señor derrame sanidad en este momento. Amén. Porque hay muchas personas que nos han llamado, nos han escrito para que el Señor les sane. Amén. Pero en esta hora puede ser el combo completo, les salve y les sane. Amén. Como hizo con estas personas. Amén. Mira, hay una palabra que el Señor me dio esta madrugada y dice, no importa que nadie crea contigo, para ver tu milagro solo necesitas tu fe. Amén. No importa que nadie crea contigo, para tú ver tu milagro solamente necesitas tu fe. No temas, cree solamente. Amén. Y con esa palabra yo oro, Padre, para que todo aquel que nos está viendo ahora mismo por cualquier red, Señor, por la televisión, por el internet, por Facebook, por Instagram, cualquier persona, por YouTube, Padre, pueda tener esa fe de que no importa lo que esté pasando, esta palabra es para ti. En este día Dios hizo ese verso no solamente para Jairo, sino para ti. Cree solamente, cree en este día por tu sanidad, cree por la sanidad de tus familiares, cree por el milagro que tú estás esperando, cree por la palabra que Dios te ha dado, por esa profecía que se te ha dado, no importa los años que tenga, para Dios no hay fecha de vencimiento. Amén. En este día, Padre, yo te pido que tú derrames una fe, una doble porción de fe, Señor, sobre cada uno de los que están oyendo para que puedan creer por su milagro, Padre. Y yo vengo atando todo espíritu de enfermedad, Señor, todo espíritu de azote, de plaga, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo desato sanidad total, Señor, sobre cualquier dolencia, Señor, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier peste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sanidad total, Señor. Amén. Y ahora yo te pido que tú repitas conmigo estas palabras para que seas salvo tú y tu casa. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Repite conmigo, Señor Jesús, en este día yo te confieso como mi único Señor y como mi único Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, gracias, tú puedes estar seguro de que eres salvo y que también vas a recibir tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Recuerda, tu fe basta, mi fe basta. Amén. Y le agrada al Señor. Amén. Que Dios les bendiga desde aquí para vencedoras. Santo, un gozo y un honor siempre estar con ustedes. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Amén. Jaro, Dios te bendiga. Amén. Más a ti, Miguel. Amén. Más a ti. Por
el corazón.